buenas noches. Damos inicio a la sesión de la Academia Nacional de Medicina para la fecha. Señor secretario, a favor, el orden del día. Sí, señor presidente. Sesión académica de ingreso como miembro correspondiente de la doctora Ivonne Janet Díaz Yamal. Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 17 de octubre de 2019, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, programa de adopción embrionaria in útero, experiencia de 10 años, doctora Ivonne Janet Díaz Yamal. Tercero, comentario, doctor Germán David Ospina Hidárraga, por invitación. Cuarto, posesión de la doctora Díaz Yamal como miembro correspondiente de la Academia. Quinto, vino de honor. Leído el orden del día, señor presidente. Bueno, hoy tenemos un día muy especial por cuanto ingresa a esta academia como miembro correspondiente la doctora Ivonne Díaz. En verdad, doctora Ivonne Díaz, que hoy día para usted es muy importante, pero para la academia yo creo que es igualmente importante. Primero porque conocemos o sabemos de sus características como médica, de sus características como persona, de sus características como investigadora, como docente. Segundo, por nuestra misma idiosincrasia, nuestro mismo pensar, esta academia ha sido predominantemente masculina y desde hace unos años para acá los académicos y la misma academia ha estado muy interesada en que ingresen también médicas o profesionales femeninas de otras áreas, porque creemos de la gran importancia que ustedes tienen y de la gran fuerza que el sexo femenino está tomando como parte en el día a día de la medicina en los diferentes aspectos que ésta corresponde. Entonces, cuando en Junta Directiva observamos que usted había cumplido con todos los reglamentos, fue un gran contento. Ahorita tenemos 130 académicos activos, digámoslo así, en la ciudad de Bogotá, y de esos solos hay 16 profesionales del sexo femenino. De esas 16 profesionales tenemos una académica honoraria, una académica de número y tenemos 10 académicas correspondientes médicas y 4 académicas asociadas, es decir, que no son médicas, sino que tienen otras profesiones. Entonces usted viene a ser un número importante dentro de esta nueva académica y que muy seguramente va a ser como el ancla, como esa persona que va a tratar de difundir que muchas de sus colegas femeninas ojalá ingresen en esta academia y que poco a poco lleguemos a un nivel. Ahorita tenemos 8-1, que es muy poco, y quisiéramos que fuéramos rebasados, el sexo masculino fuéramos rebasados y que ustedes tomaran una gran trayectoria en la Academia Nacional de Medicina. Como les decía, su hoja de vida, toda su trayectoria, su persona, su hecho como médica, como investigadora, como docente, es un beneplácito para la academia. Desde hoy esta academia es su casa. Desde hoy esta academia debe ser fruto de su interés y preocupación. La academia fue fundada en 1873. Tenemos 146 años o 136 años de fundada. Y ha sido
muy importante dentro del desarrollo de la medicina nacional. En los primeros años prácticamente la creación de todo lo que fue la salud empezó a salir de esta academia. Ahora tiene gran importancia, pero la academia la hacen los académicos y usted desde hoy es académica. Y muy seguramente, y ese es nuestro querer y ese es el querer de la academia, que usted participe en esto que aún nos corresponde como órgano asesor, órgano consultor del Gobierno Nacional en los aspectos de salud, en los aspectos de educación médica. Así que todas esas inquietudes que sabemos que usted tiene, aquí van a poder ser un poco mitigadas y va muy seguramente a contribuir en muy buena forma en lo que es la participación hacia el hecho de la Academia y los actuarios de la Academia Nacional de Medicina. Nuevamente muy bienvenida y queremos su presencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer esta fecha tan esperada. Este es un trabajo que hicimos en la unidad de fertilidad, procreación médicamente asistida de la Clínica Marley. Yo soy la directora científica desde su creación en el año 1994, cuando el profesor Jorge Cavelier quiso entrar en los alderes de la fertilidad y su hijo Luis Eduardo. Todos empezamos a hacer esta unidad de fertilidad en la cual he estado desde entonces. ¿Por qué este trabajo? ¿Y por qué la adopción in útero? Porque es muy similar a lo que es la fecundación in útero. Yo sé que in útero no es castizo, pero similamos algo que es lo que es la fecundación in vitro, la adopción in útero. ¿Por qué el deseo de hacer fertilidad o de tratar parejas infértiles? 1 de cada 7 parejas en el mundo tiene problemas de fertilidad. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres quedaban embarazadas en las 20, hasta los 20 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que trabajar, los hombres los mataron en la Segunda Guerra Mundial y las mujeres empezaron a quedar embarazadas en los años hacia los 30 años. Ya en el siglo XX y ya en este siglo XXI las mujeres buscan el embarazo por encima de los 40 años. Y eso hace que obviamente la fertilidad en este momento sea un problema de salud pública. Ya más de 40 años, el año pasado se cumplieron 40 años del nacimiento de Louisa Brown. Aquí está el momento que Robert Edwards y Steptoe estaban anunciando el nacimiento de Louisa Brown, que era nacida de una señora que tenía las trompas obstruidas, y en el año 78 en Londres se produjo esta noticia. Ustedes saben que posiblemente el doctor Robert Edwards fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. En el año 83 nació el primer bebé de congelación de embriones. Esto fue en Australia, el profesor Thompson. Fue el primer nacimiento, fue producto de 15 mujeres que entraron a un proceso de fecundación in vitro, de las que no se embarazaron, lograron congelación de embriones, y este fue una mujer que en su transferencia embrionaria en fresco le transfirieron 3 embriones y no quedó embarazada. Guardó este embrión de 8 células, se lo congelaron, se lo descongelaron, se lo transfirieron y quedó embarazada, y fue el primer bebé que nació en el mundo producto de congelación de embriones. ¿De dónde viene la historia de la transferencia embrionaria? ¿De dónde viene la historia de ayudar al ser humano a tener una familia? Y
En los albores de la historia encuentro este escrito en donde dice una pintura del estado de Rajasthan, en el norte de la India, que representa el nacimiento de Mahavira, el fundador de la religión Jain en 599 a.C. Aquí arriba duerme Devananda, la esposa de un sacerdote, en que fue concebido el Mahavira. Debajo, también dormida, está la reina Trisala, en cuyo útero el Mahavira fue trasplantado por la criatura con cabeza de caballo, Harineshmachin. La transferencia fue necesaria porque los santos y fundadores de religiones solo podían nacer de la realeza. Esta es una pintura que se encuentra en la Biblioteca de Arsenal en París, en donde está esta pareja recibiendo bebé de la Santísima Trinidad. En miniatura, el manuscrito del siglo XV con la inscripción: hacemos al hombre a nuestra propia imagen. Fueron los encargados en la parte veterinaria los que nos dieron las bases para que a nivel humano pudiéramos nosotros entrar a todo lo que es la fertilización y todo lo que es la conservación y la criopreservación. El doctor Walter Hepp en 1890 fue el primero que logró embarazo en conejos, transfiriendo embriones en esta especie, y el doctor Christopher Porsche en Inglaterra, trabajando con Audrey Smith y Alan Sparks, fueron los que vieron que el glicerol era una sustancia que permitía la protección de las células y que posiblemente podían ayudar a la congelación en este momento del semen para la preservación de la fertilidad. Definitivamente la crioconservación de embriones ha dado un avance desde la creación, desde el momento que se empezaron estas técnicas. En los últimos 40 años, uno pensaría que en esa época la técnica de congelación de embriones era muy precaria. Se utilizaban unos congeladores gigantes. Nosotros incluso tuvimos uno en la unidad de fertilidad que lo compramos, porque ya en ese momento estos congeladores realmente no se utilizan, la técnica cambió mucho, y la razón es que la congelación lenta de los embriones, sabemos que el nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados, conserva toda clase de célula, pero para poder meter esos embriones a menos 196 grados centígrados, pues la idea era que tocaba congelarlo lentamente para que el cambio térmico no fuera tan fuerte y no fueran a morir las células en el nitrógeno líquido. Entonces era la congelación lenta, que se demoraba más o menos 1 hora en congelación, pero el problema que se veía es que se formaban muchos cristales dentro de las células. El invento, o lo que ha dado buen resultado, es que en vez de hacer esa congelación tan lenta, se haga una vitrificación de los embriones y de las células, ya sea de los oocitos, de espermatozoides o de los embriones, para que inmediatamente meterlos en nitrógeno líquido. Eso hace que el protector cubra la célula y en ese choque térmico no se formen los cristales, que son los que en última instancia daban el daño. ¿Cómo era el proceso de congelación? Fíjense, se demoraba 1 hora, de menos 0,3 grados centígrados o a menos 1 grado centígrado por minuto, para llegar más o menos a menos 60, menos 70 grados centígrados, que teníamos que llegar esas pajillas que teníamos que congelar. Y una vez que llegaba a menos 60, 70 grados centígrados, ahí sí las podíamos meter en nitrógeno líquido. Entonces, completamente diferente, es muy rápido, se coloca a menos 20 grados centígrados por minuto, son más o menos 5 o 10 minutos que ya llega a menos 60 grados centígrados y ya los metemos en nitrógeno líquido. Hoy en día hay una cantidad de materiales que nos permite y nos agiliza día a día la posibilidad de coger los embriones, de coger las células y crioconservarlas en nitrógeno líquido. Tenemos en la unidad de fertilidad los tanques de nitrógeno líquido, los tenemos identificados, no solamente la parte embrionaria, sino también los oocitos que tenemos crioconservados en la unidad de fertilidad. Quiero mostrarles algunas imágenes. Esta es la imagen de un ovocito con su zona pelúcida, recién lo hemos aspirado. Este es un ovocito fertilizado, el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, con su zona pelúcida. Tenemos un embrión de 48 horas de 2 células.
tenemos un embrión de 72 horas, o sea, son 3 días después, de 8 células. Y así poco a poco los embriones se van dividiendo, fertilización 48, 72 horas, mórula, y este es el estado de blastocisto. Es el momento en donde empieza a presentarse el blastocele justo antes de la eclosión embrionaria. Si fuera así tan fácil de mirar los embriones y clasificarlos, pues, pero la clasificación también ha evolucionado. Y esta clasificación en 2015 es la que nos agrupa a nosotros, nos permite a nosotros decir, este embrión es adecuado, este embrión pues, tiene una clasificación BCD, o embriones que a las 48 horas tengan menos células o más células, las consideramos nosotros que no son el embrión top, pero el embrión que pasa de 48 horas a 62 horas, que duplica sus células, son embriones que mantienen un top nivel. ¿Eso quiere decir? Para nosotros es muy importante la clasificación embrionaria porque nos permite en un momento dado mirar qué embriones tienen posibilidades de congelarse, qué embriones en un momento dado tienen posibilidades de transferirse o qué embriones definitivamente no han progresado y deben ser, pues, obviamente, descartados porque se quedan en la evolución. Y no solamente es el análisis de los embriones de 48 horas, 72 horas, sino también ya se analiza los embriones en estado de blastocisto. Este es un blastocisto. Aquí vemos nosotros la masa celular interna, esto es lo que va a hacer obviamente el embrión, y estas células que rodean el blastocele son las que van a hacer la placenta, el trofoectodermo. Y nosotros podemos clasificar estos blastocistos en varios grados, dependiendo de qué, dependiendo de si tiene una adecuada masa celular interna, si tiene una adecuada cantidad de células que cubren el blastocele. Y eso a nosotros es de gran importancia porque no solamente nos permite analizar la masa celular interna, sino que el trofoectodermo, sino que lo clasificamos como este embrión tiene un potencial adecuado o no tiene un potencial adecuado para lograr un embarazo. Estas son diferentes imágenes de la unidad de fertilidad de blastocistos. Tenemos este blastocisto que son todo lo que ustedes ven acá, son embriones de blastocisto. Las diferencias son mínimas, pero tienen que tener en cuenta que el análisis de la masa celular interna, si nosotros vemos esta masa celular interna, vemos que tiene muy buena masa celular interna, tiene muy buen trofoectodermo, pero si vemos nosotros identificar una masa celular interna, pues no es tan fácil. Y así es como nosotros en un momento dado podemos clasificar los embriones. Estos son mórulas. Este es el embrión justo en la eclosión. Este es el blastocisto que sale de su zona pelúcida para ir a implantarse en el endometrio. Este es el grado 5 de división del blastocisto. ¿Cuáles son las recomendaciones para la donación de embriones y para la donación de gametos según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, de la cual nosotros nos regimos? Recordemos que la transferencia es un evento clínico muy fácil, entre comillas, lo hacemos bajo visión ecográfica con la vejiga llena y con un catéter nos permite entrar a través del cervix y estamos mirando el momento en que nosotros estamos colocando los embriones aquí en la cavidad endometrial. La guía que nos recomienda la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva es que los gametos donados para creación de embriones deben tener exámenes, todos los exámenes de perfil infeccioso, de transmisión sexual, deben tener HIV 1 y 2, hepatitis B, hepatitis C, serología, Neisseria, gonorrea, clamidia, hemoclasificación, HTLV 1 y 2, citomegalovirus, hemoglobina IgG e IgM. Se debe excluir los donantes de gametos que tengan presencia de patología, enfermedades hereditarias, que tengan historia de abuso de sustancias, uso de medicamentos psicosomáticos, historia de abuso sexual, inestabilidad marital si tiene pareja, disminución de la función cognitiva, incompetencia mental y prácticas de alto riesgo. Nosotros no podemos aceptar un donante que tenga estas características. Les voy a demostrar las estadísticas que hay mundiales. Esta es la estadística del SART. El SART es un organismo a quien se le envían
todos los resultados de fecundación in vitro de Estados Unidos por año. Ustedes dirán que 2016 es muy viejo. Lo que pasa es que nosotros no podemos tener resultados hasta que haya nacimiento de los bebés y hasta que termine ese embarazo. Entonces, este es el último registro, que es el 2016. El año entrante tendremos el de 2017. El año 2016 en Estados Unidos se hicieron 263,000 ciclos de fecundación in vitro. 263,000 ciclos de fecundación in vitro, donde ven ustedes que un poquito más de la mitad es mujeres hasta 37 años, pero fíjense, casi el 40% están por encima de los 38 años. ¿Y eso qué significa? Significa que son mujeres que ya tienen una disminución de su potencial de fertilidad y que posiblemente la posibilidad de tener óvulos es muy precaria. Y aquí podemos ver que aunque no es mucha la proporción, 1.869 ciclos es, el 0.7% es con donación de embriones. No es tan alta si lo comparamos con el resto de técnicas que hay. Sin embargo, es una práctica que en Estados Unidos cada vez está aumentando. Podemos decir que en los últimos 10 años la posibilidad de recibir o realizar donación de embriones, aunque no ha subido mucho, se mantiene. Y lo que es importante tener en cuenta es que cada vez estamos transfiriendo menos. Fíjense ustedes que en los últimos 10 años se transferían más embriones y el problema de ir, y afortunadamente hemos disminuido en este número de embriones a transferir, porque hemos visto los problemas que se observan después de transferir múltiples embriones de embarazos múltiples, parto pretérmino y todo lo que es la morbilidad neonatal de estos niños. Igual vemos cómo existe una de los embarazos de un 65 cuando son en fresco y se mantiene más o menos hasta un 34% de un niño nacido como parto, como tal. Aquí vemos que esta donación de embriones más que todo es hacia las etapas más avanzadas de edad, por encima de los 40 años, 42, 44, 46 y por encima de los 48 años. En Estados Unidos se tiene una máxima edad máxima de 55 años para poder recibir o donación de óvulos o donación de embriones. Por encima de los 55 años no está autorizado ni es ético transferir embriones a una mujer. ¿Qué pasa en Latinoamérica? La Unidad de Fertilidad de Procreación Médicamente Asistida pertenecemos a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es el sinónimo o el aval del SART en Estados Unidos. Es donde nosotros mandamos nuestros resultados y es la compilación de la mayoría de los centros en Latinoamérica. En el año 2016 se hicieron 85.474 ciclos, en donde la mayoría de ellos son hechos en Brasil y en Argentina. Casi el 50% son hechos en Brasil y en Argentina. En Colombia se reportan 2.377 ciclos en el 2016. Y lo que llama más la atención es que nosotros como Colombia, fíjense en que casi el 25% de nuestras mujeres tienen más o más igual de 40 años que están acudiendo a las técnicas de reproducción asistida. ¿Eso qué pauta? Pauta que muy probablemente la posibilidad de ellas de un embarazo no surge de sus propios óvulos, ya que sabemos que no es más del 5% de la posibilidad de embarazo con los propios óvulos por encima de los 40 años y que deben acudir a la donación de óvulos o la donación de embriones. Durante los últimos años, fíjense ustedes cómo esta edad de más de 40 años ha aumentado. Antes era muy poca, los últimos 10 años como la proporción, casi más del 30% ha aumentado en las mujeres de 40 años. Y igual, el número de embriones a transferir sigue siendo 1, 2, 3 o más de 4 y sigue siendo un problema en Latinoamérica de embarazos múltiples. Desafortunadamente en Latinoamérica solamente hay 2 países en este momento ya
estable que la ley, el Estado cubre la fertilidad. Argentina y Uruguay ya cumplieron 10 años de la ley. Este año el presidente Duque firmó la ley de fertilidad para que el Estado pueda financiar las técnicas de fertilización in vitro. Por encima de 35 a 39 años, vemos cómo la transferencia de embriones, hasta de 3 o más embriones, es como el parámetro hasta 33% cuando entre más edad tengan las pacientes. Estos no son nuestros resultados de nuestro trabajo. Es un trabajo que hicimos teniendo embriones de parejas que donaron los embriones porque ya habían tenido su embarazo. Entonces les dijimos, bueno, ustedes tienen esos embriones, ¿qué van a hacer con los embriones? Nosotros les proponemos que los donen para parejas que no tienen posibilidades de tener óvulos o tener espermatozoides o porque el costo para donación de óvulos y semen era alto para ellos, para hacerse un in vitro. Cada vez más las mujeres tienen más de 40 años y cada vez tienen menos óvulos y cada vez tienen menos embriones. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener un banco de embriones con gametos para tener la posibilidad de parejas que no tengan esa opción de que reciban estos embriones de gametos donados. Entonces, este es el grupo A, que es el origen de los embriones donados de gametos, y esto es de las parejas que donaron sus embriones. El momento, ya les expliqué, el momento de la congelación, esto es 48 horas, estos son 72 horas y eso es blastocisto. La mayoría de ellos los congelamos en las primeras 48, 72 horas, igual para el grupo B. El grado a congelar, ya vimos los grados, de acuerdo a su desarrollo, que no tengan vacuolas, que sean simétricas las blastómeras. La mayoría estaban entre grado 1, grado 2, la mínima grado 3. ¿Qué pasó al descongelar los embriones? Cuando descongelamos los embriones, fíjense que la pérdida no es tan alta. La supervivencia es del 84.6 y 83.3% de supervivencia. Y nos hablamos de supervivencia cuando sobreviven por lo menos el 50% de las células en donde se congelaron los embriones. Un embrión que tuviera 6 o 8 células que hayan sobrevivido 4 células. Un embrión que haya sido congelado en 4 células que hayan sobrevivido 2 células. Entonces tenemos una buena supervivencia y al grado de descongelar también se equipara también el momento en cómo fueron congelados, mantuvieron su grado al descongelarlos. El grado de transferencia de los embriones es, de acuerdo a la clasificación actual, no se descarta ningún embrión como tal y se transfieren, obviamente se prefieren en primera instancia transferirlos de mejor grado, tanto en el grupo A como en el grupo B, habían en la mayoría grado 1 a grado 3 en grado embrionario. Y el desenlace, vemos aquí, se transfirieron 105 ciclos en el grupo A, 12 ciclos en el grupo B. El día de la transferencia más o menos coincide en el momento mayor de implantación. La cantidad de embriones transferidos fueron 272,27, tasa de implantación 13,22, tasa de embarazo clínico 47,6% en el grupo A, 58,3% en el grupo B. Total de embarazos ectópicos como hay, obviamente abortos los hay, embarazos múltiples, tenemos 18 en el grupo A y 1 en el grupo B. Tenemos tasa de nacidos vivos por número de nacimientos por 100 ciclos de 34,2 por 100 ciclos y 41,6, o sea que más o menos se conserva de los nacidos vivos también de la tasa de embarazo inicial. Esta es la tasa de nacidos vivos, 34,2, 41,6 por 100 ciclos, tasa de embarazo clínico por transferencia 47,6, 58,3 y tasa de implantación por embrión transferido 21,3 y 29,6 respectivamente de acuerdo a los dos grupos. Las seguimos, las pacientes, a ver qué pasaba con su embarazo. Nosotros tenemos registro de todos los embarazos
y cómo culminan ellos, si es por parto, si es por cesárea, cuánto pesan. Y hay obviamente complicaciones que no sobrepasan lo de la población general. Sin embargo, sí hay descrito que en los embriones congelados y que se transfieren tienen una mayor posibilidad de macrosomía y tienen una mayor posibilidad de tener algún grado de distrés respiratorio al su nacimiento, posiblemente por la macrosomía. Sin embargo, vimos pues obviamente diabetes gestacional, preeclampsia. Estas consecuencias posiblemente están relacionadas con la edad de la paciente, la edad materna, donde son transferidos los embriones. Este es el momento del proceso de la aspiración de los ovocitos. La paciente se encuentra sedada, una sedación como para cualquier otra sedación que se da de colonoscopia, en fin. Hacemos la aspiración por vía transvaginal. Inmediatamente en el laboratorio son observados, como les mostré en las fotos, los ovocitos con su zona pelúcida. Una vez entonces, esto es una cámara de flujo laminar, donde se ve todo, obviamente está estéril, todos los implementos son desechables. Se guarda en la incubadora y vemos aquí, por ejemplo, un ovocito completamente sin células de la granulosa. Aquí está su cuerpo polar. Aquí está fertilizado. Aquí está la célula de granulosa, cuerpo polar. Tenemos un embrión. Esta blastómera está en división, está en proceso de división. Si la vemos al cabo de 1 hora, 2 horas, ya está en 4 células. Y ese es un embrión de 72 horas. Hemos podido realizar el sueño de muchas parejas. Hemos podido ser felices a parejas que no tenían otra opción para formar una familia. Muchas veces la adopción les es negada a ellas por su edad. Y adopción in útero es una posibilidad para parejas. Quiero dar gracias a mi hospital en Cochán, donde me formé en la parte de fertilidad. Quiero dar gracias al equipo médico de la unidad de fertilidad, al equipo de laboratorio, al equipo de enfermería, al administrativo, a mis fellows, el doctor Jaisman Pineda Lechuga y la doctora Claudia Patricia Zambrano, que me ayudaron en la conformación de este trabajo, a mis fellows que están aquí presentes ahora, a Luis Eduardo por haber creído en nosotros para cuando empezamos este proceso. Agradezco a todo el equipo y amigos y amigas que están aquí, pero principalmente agradezco a mi familia. Creo que es lo más importante. Por eso he ayudado a muchas parejas. Aquí está Natalie, ya médica, ya se graduó en diciembre. Sarita, la chiquita, Fernando, mi esposo, y mis padres, que los tengo todavía conmigo, mi hermana, mis primos, primas. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad es un placer enorme para mí estar en este estrado. Es un recinto que respira respeto, que respira emoción, y además las pocas veces que he estado acá he sentido esa misma emotividad que nos transmitió ahorita la doctora Ivonne en sus palabras. Así que es obviamente para mí un real placer y honor estar en este recinto y con una compañía tan selecta como la de todos ustedes. Tengo a cargo hacer el comentario con respecto a la postulación de la doctora Ivonne Díaz y la posesión como miembro de la academia, y hacer referencia al artículo con el cual se va a culminar este proceso, que es el programa de adopción embrionaria in útero, experiencia de 10 años. De entrada, a mí el término adopción embrionaria me parece lindo, me parece conmovedor, porque la adopción, en cualquiera de sus figuras, es un acto altruista, un acto de bondad, un acto de humanidad. Y si trasladamos ese acto o ese momento
a la vida embrionaria, pues puede tener incluso un valor mucho más grande, porque están personas recibiendo genes y recibiendo un material genético totalmente extraño, sin conocer de dónde viene, similar a la adopción real, pero con unos matices un poco más profundos de humanidad. De forma tal que para mí empezar con esa palabra es realmente conmovedor e inspirador para hablarles acerca de lo que vamos a comentar ahora. Bien, yo soy ginecólogo, soy obstetra, especialista en infertilidad, soy el presidente ahora de la Sociedad Colombiana de Centros de Reproducción Humana, y es para mí un placer estar hablando de la doctora Ivonne, quien hoy estaba haciendo los cálculos, 15 años fue mi profesora. Parecemos de la misma edad, pero fue mi profesora hace un tiempo importante. Y es muy lindo ver cómo la vida va cambiando y cómo puede uno, después de estar siendo un alumno, recibiendo cátedra, con el paso de los años del tiempo, llega a estar en este micrófono. Entonces, eso a todas luces es emocionante para cualquiera de los que estamos acá, porque hemos tenido un proceso de aprendizaje donde todos nosotros fuimos estudiantes, fuimos aprendices, y seguramente algún día podremos llegar a estar, ojalá, en un lugar de tanto orgullo y tanto honor como el de la doctora Ivonne Díaz. Sobra decirles que la doctora Ivonne es un referente no solo para la reproducción humana en Colombia, sino también para la ginecología, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Probablemente nosotros, los ginecobstetras, estamos mucho más relacionados con el papel que ha desempeñado la doctora Ivonne en los últimos años, y el impacto que tiene su labor, su experiencia, no solo a nivel nacional, sino internacional, siendo un referente de sociedades internacionales como la FIGO y como entidades a nivel mundial. De forma tal que no solo para la Academia Nacional de Medicina, sino creo yo para cualquier entidad, es un honor tener a una persona como la doctora Ivonne haciendo parte de su staff o de sus miembros. Bien, ahora entrando un poquito en materia, creo que es la introducción más larga de mi vida, pero valía la pena. Yo quisiera hablarles un poquito de la infertilidad. Es mi campo, es lo que me mueve, me emociona, es mi trabajo diario, y evidentemente hablar de reproducción humana pues me conmueve. ¿Qué es la infertilidad? Bueno, es una definición que todos sabemos de hace tiempo. Es una enfermedad, según la OMS, ya hace unos años es considerada como una enfermedad del aparato reproductor, donde no es posible lograr un embarazo clínico luego de un año o más de relaciones sexuales sin protección. Y hay unos datos estadísticos que son arrolladores, que yo quería traerles algunos de esos hoy. Afecta aproximadamente el 15% de las parejas en edad fértil. Y en algunos estudios o reportes, esas cifras pueden llegar a 18, 20 o incluso 22, 25% en países de tercer mundo. Pero 33% se da factor masculino, 21% factor femenino, 40% a un tipo mixto, o sea, son patologías combinadas del hombre y la mujer, y un 6% no tenemos una explicación clara de entrada y le decimos infertilidad inexplicada. Pero para hablar de infertilidad, paradójicamente les voy a hablar de fertilidad. Esta es la curva de nacidos vivos en el mundo, desde el año 1960 hasta hoy. En la década de los 60, las parejas tenían 5 hijos en promedio en el mundo. En la década del 2010 hacia acá, estamos teniendo cerca de 2.3 o 2.4 hijos por pareja. Es un fenómeno demográfico muy fuerte y obedece pues obviamente a muchas explicaciones, dentro de las cuales a mi juicio una de ellas es que una cosa era la mujer aquí y otra cosa es la mujer aquí. El rol de la mujer en la sociedad moderna ha cambiado dramáticamente. La mujer tiene prioridades sociales, laborales, aspiraciones académicas e incluso en muchos campos del campo laboral y la política del mundo. Eso ha hecho que la maternidad no sea una prioridad. Y al no serlo, se disminuye el número de hijos. Y eso va acompañado de otras cifras interesantes. En América Latina, si traemos las cifras acá, hemos bajado de 5.9 a 2.1, pero cuando ponemos a África y ponemos todos los países del tercer mundo, eso nos arrastra las cifras. Pero miren que, por ejemplo, en Estados Unidos y la Unión Europea, el número está en 1.8, 1.6. Y cuando miramos la distribución mundial,
Entonces vemos que las zonas verdes son las que siguen teniendo muchos hijos y las zonas rojas son las que menos hijos tienen. Canadá, la península ibérica, Italia. Nosotros somos como anaranjados. Estamos en esa tendencia y vamos en esa dirección. Y aquí quiero mostrarles dos curvas que se entrecruzan en ellas. Uno, entonces, ¿qué va a pasar de aquí a unos 20 o 30 años? ¿Vamos a seguir con esa misma tendencia de tener menos hijos? Sí, así va a ser. Si nos ubicamos en el 2050, miren que la tasa va a estar 1.5, 1.6, y Latinoamérica y el Caribe se está igualando en esa curva. Y esa curva va de la mano con esta. Y es que las personas vivimos más años, porque la medicina mejora, porque la tecnología hace que las personas se traten mejor y puedan vivir más, y si combinamos esos dos factores, entonces ahí viene la sensatez de decir, bueno, ¿por qué no tener un embarazo a los 50 o 55 años? Entonces, cuando miramos los conceptos de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea, e incluso nuestro consenso local de la Asociación de Centros de Fertilidad, consideramos que 55 años es una edad sensata, siempre y cuando esa mujer sea sana, no tenga comorbilidades y no estemos aumentando un riesgo mayor. Entonces, obvio, en muchos escenarios puede ser una edad un poco escandalosa. Bueno, 55 años. Está bien, si yo quito el riesgo obstétrico, un hombre de 55 años no genera tanto escándalo si se embaraza. Entonces también si estamos hablando de equidad de género tendríamos que verlo en esa dimensión también. Entonces aquí vemos la evolución del mundo. Los muñequitos naranjas eran la edad promedio en que se embarazaban las mujeres entre el 70 y el 75. Los muñequitos verdes del 90 al 95 y los cafecitos como el 2010 al 2015. Entonces la evolución de países desarrollados era esa. Oceanía, pues bueno, en el 70 se embarazaban como los 27 años, en los 90 se embarazaban como los 28 y medio y ahora se están embarazando muy cerca a los 30. Y la curva es muy similar, Norteamérica, aquí no es tanto, aquí vamos al revés. Eso tiene que ver mucho y se relaciona mucho con el nivel sociocultural de los países. Pero si ustedes se fijan, la tendencia es a que la mujer, sumado a todo lo que hemos hablado, postergue su maternidad. Se apoya en esta gráfica también, donde vemos entonces en blanco la zona donde se embarazan más jóvenes y en oscuro donde se embarazan mayores. Y les quería dar todo este preámbulo porque cuando hablamos de la adopción de embriones, uno cree que eso es algo como raro, como inusual, y no. En nuestras unidades de fertilidad es casi que un motivo diario de consulta. Mujeres con fallas ováricas, mujeres menopáusicas que quieren embarazarse, con esposos azospérmicos o incluso solteras. Y es un motivo de consulta muy, muy común. Infortunadamente en Colombia tenemos un acceso a las terapias de reproducción asistida muy bajo. Si miramos las estadísticas, es el número de ciclos de in vitro por millón de habitantes. Colombia tiene 38, mientras que Argentina o Brasil tiene 400, 160. ¿Por qué Argentina está tan alto? Porque su estado tiene la cobertura de las terapias de reproducción asistida. Y aprovecho para contarles, como lo decía ahora la doctora Ivonne, que esta cobertura está en Argentina y en Uruguay y está empezando el proyecto en Chile. Y en Colombia, en febrero de este año, el presidente Duque firmó una resolución donde insta al Ministerio de Salud para incluir todos los tratamientos de reproducción asistida en el servicio o en el plan obligatorio de salud. Valga la cuña, desde la Asociación de Centros de Fertilidad, con el doctor Jimmy, con el doctor Ivonne, hemos estado trabajando muy fuertemente cerca al ministerio para tratar de hacer un proyecto bien hecho que sea un proyecto balanceado, justo, que permita mejorar estas cifras de acceso, que nos ubique en un lugar mejor, con un servicio adecuado para los pacientes, pero también que sea un modelo sensato para el Estado y también obviamente para las instituciones que prestan los servicios. Ahora, ¿qué ventaja hay? Que la transferencia de tecnología en el mundo cada vez es mucho más rápida. Por ejemplo, en la década de los 90, el primer in vitro se hizo en el 78 en el Reino Unido.
y el primer in vitro en Latinoamérica se hizo 7 años después. Era más o menos como la brecha que había en esa transferencia de tecnología. Con la globalización, la tecnología, el internet, ¡huepaje! Todo eso ha hecho que esa brecha se vuelva más corta y entonces recibamos la tecnología y tengamos desarrollos mucho más veloces. Por ejemplo, el ICSI, que tal vez fue uno de los acontecimientos importantes en la era de la infertilidad, se demoró 3 años. Y si esas cifras las llevamos a hoy, pues probablemente eso sea meses, o de pronto 1 año a lo mucho. Porque finalmente miren lo que nosotros aportamos, hablando de todos los ciclos que se hacen en el mundo. 2010, 1.200.000 ciclos de in vitro. Latinoamérica aporta el 3% de todas las cifras mundiales. Es un poco acorde al tercer mundo en el que vivimos, pero es una cifra que tenemos que tratar de mejorar. Y dentro de la red latinoamericana de reproducción asistida, que es el ente que tabula nuestros datos, se hicieron en estos 22 años casi 130.000 ciclos de in vitro. Y Colombia aportó más o menos 6.000, siendo un 4.4%, haciendo la salvedad que no todas las clínicas de reproducción de Colombia hacen parte de la red. O sea, puede que esta cifra sea un poquito más elevada, pero si lo comparamos con todo el escenario global, pues estamos muy por debajo. ¿Qué cosa buena hay? Pues que afortunadamente vamos creciendo, hacemos más ciclos, hacemos más tratamientos, hay más clínicas de reproducción, bien capacitadas, que hacen un buen trabajo. En Colombia nos esmeramos por eso. Somos 35 clínicas, como les dije, 32 o 33 hacen parte de la asociación, con unos estándares de funcionamiento muy altos. Ahora bien, en mi concepto, la reproducción asistida ha tenido 3 momentos determinantes en su historia. El primero, obviamente, fue el in vitro. El segundo fue el ICSI. El ICSI es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿Qué quiere decir? Que tomamos un óvulo e inyectamos un espermatozoide dentro del óvulo. Eso hoy suena sencillo, pero hace unos 30 años era algo totalmente impensado. Y el tercero, que en mi concepto es un avance realmente increíble desde el punto de vista científico, y es la criopreservación. Es la congelación de embriones y la congelación de óvulos. ¿Por qué no digo espermatozoides? Porque nosotros somos muy fáciles. Desde hace 30 años nos congelamos sin problema, pero las mujeres no, los óvulos no y los embriones no. De forma tal que la criopreservación partió la historia de la infertilidad, cambió totalmente lo que hacemos, aumentó las tasas de embarazo. Pero la criopreservación no siempre fue tan linda y tan exitosa como es hoy. Hoy en día tenemos en nuestras clínicas unas tasas de sobrevida, de congelación, cercanas al 80, 90, incluso 100%, en donde hay una buena curva. Pero al principio eso era 20, 30%, 40%. Entonces uno tenía un embrión de 8 blastómeras y si sobrevivían 4 o 5, ¡wow! Por la calidad de las células totipotenciales podía reemplazar la ausencia de las demás. Entonces, me encontré esto es BBC. El embrión que lleva más tiempo congelado y logró nacer, 24 años. 24 años en un tanque de nitrógeno y logró nacer. Esto es increíble. O sea, cuando uno como que se sacude y piensa lo que está hablando, dice, wow, ¿qué más podrá pasar? Sin embargo, la congelación de embriones tiene ciertos bemoles y tiene ciertas dificultades. Dificultades médicas, éticas, legales, morales y evidentemente religiosas. Porque si nosotros miramos el concepto religioso de la reproducción, pues puede ser francamente diferente entre el catolicismo y el budismo o el islamismo o las religiones ortodoxas. Todos pensamos diferente. Entonces hay en mi concepto un sesgo religioso y moral dependiendo de la cultura, el país, la formación de cada persona. Por ejemplo, en el 2012, en Alemania, dijeron, se prohíbe
la congelación de embriones. ¿Por qué? Porque empezaron a calcular cuántos embriones tenían congelados en Alemania. Y la cifra parecía en ese momento que sobrepasaba los 300.000 embriones congelados. Entonces, las partes de extrema posición, por decirlo así, hicieron mucha presión sobre el gobierno y prohibieron la congelación. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron al piso las tasas de embarazo en Alemania. Se cayó completamente la efectividad de las clínicas. ¿Qué hicieron entonces? Sociedades de pacientes, sociedades científicas, expusieron todos los argumentos y finalmente el gobierno alemán tuvo que volver a aceptar la congelación bajo ciertos parámetros. Pero entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se calcula, esto era el año 2011, que había más o menos 500.000 embriones congelados. Y yo estuve calculando en Colombia, eso es un cálculo mío, yo creo que debemos tener unos 50.000 embriones congelados en Colombia. Son cifras reales. Los 50.000 es aproximado, pero creo que si hacemos el conteo puede ser así. Pero esto tiene una explicación. Y la explicación es, a medida que hemos ido avanzando, nos hemos vuelto más eficientes. Conocemos mejor el embrión, conocemos mejor sus requerimientos, entonces usamos menos embriones, producimos menos embriones, congelamos menos embriones. Pero si nos trasladamos a hace 15 años, cuando yo empecé mi fellow, yo recuerdo haber transferido 6 embriones, 7. A ver si de pronto alguno de esos 6 o 7 se implantaba. Esa era la práctica de la reproducción asistida hace unos años. Hoy en día, casi siempre transferimos un embrión, eventualmente 2 y muy ocasionalmente 3. Yo creo que ya no se va a volver a ver en el mundo una transferencia de más de 3 embriones. Entonces, esto es algo que tiene que concientizarnos. Y no es que los médicos que hacemos reproducción asistida no seamos conscientes de esto, claro que lo somos. Y por eso hoy en día somos mucho más cuidadosos. Hacemos protocolos más suaves, queremos menos óvulos, queremos menos embriones congelados. Ahora, no podemos abandonar esa práctica porque, como les acabo de explicar, eso nos apoya mucho el éxito de lo que hacemos. Y ahí viene entonces la historia de lo que va a pasar en Colombia, que ojalá logremos hacer una regulación sensata en cuanto a la congelación de embriones. Pero finalmente entonces, ¿cuál es el destino que pueden tener unos embriones congelados? ¿O siguen congelados? Y finalmente, esto es una decisión de la pareja. La pareja es la que tiene la capacidad de decidir qué hacer con esos embriones. Uno como clínica no puede decidir qué hacer. Tiene que ser la pareja. Número 2, donarlos para investigación. Número 3, ser descartados. O número 4, una donación a otra pareja o una mujer soltera. Y lo pongo en negrilla y resaltado porque esto es tal vez el destino ideal de los embriones. Y por eso me parece tan lindo el estudio de la doctora Ivonne y su grupo, porque es a lo que deberíamos nosotros apuntarle trabajando con embriones congelados, a la adopción de embriones, que insisto me encanta el término. Y antes de considerar generar embriones nuevos con donantes de gametos, de espermatozoides y donantes de óvulos, deberíamos considerar los embriones que tenemos almacenados. Y puede ser esa una solución para una cantidad de embrollos morales, religiosos, éticos, políticos en los que nos encontramos ahora por esas mismas razones. De forma tal entonces que, insisto, numerosos casos requieren embriodonación. Y pueden ser estos dos escenarios y en mi concepto este sería el escenario perfecto. Es una muestra pequeña, evidentemente, sobre todo el brazo que tiene los óvulos donados de parejas con gametos propios, pero es un inicio y yo creo que deberíamos empezar a trabajar desde la asociación nuestra de centros y desde la reproducción asistida en general en este tipo de conductas. Finalmente, bueno, no me resta más que felicitar a la doctora Ivonne nuevamente y agradecerle al comité de la academia y a la doctora Ivonne por haberme permitido el honor de estar aquí con ustedes. Una muy feliz noche para todos.
Cuarto punto, posesión de la doctora Díaz Yamal como miembro correspondiente de la Academia. Bueno, esto es todos los que somos académicos hemos tenido este momento, y verdad que sí es muy emocionante el hecho de primero tener la intención de ingresar a la academia, luego hacer todas las diligencias, los trabajos, el realizar el querer, y luego ser aceptado, y luego llegar a este día. Es muy bonito, es muy emocionante, y a todos los académicos siempre lo recordamos como uno de nuestros grandes días. Y entonces para usted, doctora Ivonne, ha llegado también. Entonces vamos a hacer la promesa a esta academia. La Academia Nacional de Medicina de Colombia, promesa del recipiendario. Promete usted, doctora Ivonne Janet Díaz Yamal, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenida, doctora Ivonne. Bueno, este es el diploma que la identifica a usted, doctora Ivonne, como miembro correspondiente de esta academia. Generalmente este diploma lo entrega el secretario perpetuo. Lamentablemente el doctor Rueda, Gilberto Rueda, a quien usted conoce, está mal de salud y entonces está incapacitado para asistir a esta sesión, de la cual me comentó hoy que le hubiera gustado estar para entregarle este diploma y felicitarle. Hoy entonces le damos este privilegio al doctor Germán Gamarra, vicepresidente de la Academia, para que así lo haga. Gracias. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente a la doctora Ivonne Janet Díaz Yamal y le otorga el presente diploma de acuerdo con sus estatutos. Bogotá, 17 de octubre del 2019. Está firmado por todos los miembros de la Junta Directiva. Bienvenido a la Academia. Bueno, acá está el escudo que nos identifica como académicos. Es el querer y el pensar que esto lo portemos con orgullo, con un gran respeto y como parte de la identificación que nos ha hecho y que nos hace académicos. Este escudo debe estar siempre con usted y queremos que así sea, y sabemos que usted lo portará también con orgullo y con gran respeto. Es el doctor Fernando quien debe colocarme en la solapa. Bueno, falta última parte.
Doctora Ivonne, este es el reglamento de la academia. Entonces, pensamos que en pocos días vamos a tener un nuevo reglamento. Estamos en la elaboración de un nuevo reglamento. De todas formas, por ahorita es lo que nos gobierna. Esto va a leerlo y sabemos que en él encontrará muchas cosas, y también sabemos que usted será una muy buena académica y cumplirá con todos los deberes, y asimismo tendrá todos los derechos que esta academia le confiere por ser miembro correspondiente de la academia. No se olvide que esta es su casa. No se olvide que aquí usted entra a ser académica y que va a tener mucho que hacer, y de acuerdo con sus características, su personalidad, su forma de ser, seguramente va a encontrar oficio y va a encontrar producto de su actividad y de su trabajo. Sí, muchas gracias. Bueno, nos falta tiempo para acabar la sesión, entonces abrimos este pequeño espacio que nos queda para hablar sobre la transferencia de ingresos y preguntarle a la doctora Ivonne y al doctor Ospina sobre toda esta técnica que nos han ilustrado. Doctora Ivonne Díaz, bienvenida, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy. Mi nombre es Robin Prieto. El término que usted ha empleado, que ustedes no sé si emplearán genéricamente, me parece muy bonito: adopción in útero, adopción embrionaria. Cuando hablamos de adopción ya de niños, de bebés, el principal ente que regula la adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por parte del Estado. Por supuesto, también hay otras casas donde se puede acercar estas parejas a realizar la adopción, o hay otros métodos. Todavía existe la vecina que no puede tener al hijo, y entonces la pareja dice: yo voy a tener o a responder por ese bebé, y van y lo registran en la notaría. Cuando se realiza a través de instituciones del Estado o de instituciones particulares, generalmente se realiza un proceso donde se le enseña a esa pareja a ser padres, se preparan para ser padres. Y algo muy bonito es que se le enseña a esa pareja a ver que no es que ellos estén haciendo un bien, están recibiendo un bien. Pero la pregunta específica es: ¿realizan ustedes algún tipo de preparación, supongo que física sí, pero más allá emocional, para que estas parejas aprendan a ser padres en esta forma de adopción? Esa es la pregunta grande y una muy pequeña. Porcentualmente, ¿cómo es la adopción de la madre soltera con respecto a las parejas constituidas? Ok, sí, efectivamente nosotros en la unidad de fertilidad tenemos el acompañamiento también psicológico en todos los tratamientos de fertilidad. Y algo que nosotros les decimos a las parejas es, o a las mujeres como tal, es: usted es la que le va a dar la opción de vida a esos embriones. Los embriones tienen vida, claro, pero falta que ellos se implanten en usted para que empiece la vida. Ellas se hacen parte de ese proceso. Entonces se apersonan de su proceso porque ellas son las responsables de darle la posibilidad de vida a esos embriones. Y el acompañamiento es permanente con el psicólogo. Y la parte de proporción, obviamente es mayor la cantidad de parejas que asisten, un 80%, sin embargo tenemos un 20% de mujeres solas. ¿Y por qué mujeres solas? ¿Y por qué hacemos fertilidad en mujeres solas? Yo creo que es derecho de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Tenemos que respetarle su derecho y no podemos negarle a una mujer que no quiera tener el desarrollo de ser madre. Y el acompañamiento es ese. Definitivamente consideramos que en todos los tratamientos, independiente que sea adopción embrionaria o no, incluso para inseminaciones, tenemos el acompañamiento de psicología. En todas las unidades de fertilidad creo que está implementado como tal. Sí. Gracias, señor presidente.
No tengo una pregunta, solo un comentario de bienvenida a la doctora Ivonne, porque de pronto pues es muy conocida entre los ginecólogos. Yo soy ginecólogo y eso también me tiene contento de que haya entrado, pero aquí hay personas que no son ginecólogos y creo que no se hizo mucha justicia en la hoja de vida de la doctora Ivonne. Entonces solo quiero mencionar 2 o 3 cosas. La primera es que ella ha sido presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología y también de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología. Y muy recientemente fue distinguida como Mujer Figo, que es una distinción que se da a personas muy seleccionadas de todas las federaciones mundiales y lo puede obtener cualquier persona de cualquier país del mundo, y lo obtuvo la doctora Ivonne por nosotros. También es de señalar que ella, como acaba de mencionarlo en la última frase, ha sido una abanderada de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto de las mujeres, pero por supuesto de las parejas, y que parte de los logros de que ahora tengamos una ley que favorezca los procesos de reproducción asistida digamos, en parejas colombianas que no tengan todos los recursos para hacerlo en forma particular, es parte de su lucha. Pero aparte de esas cosas de alta tecnología y reproducción asistida, ella es capaz de irse al monte a hacer talleres de parto obstruido, de planificación familiar, de lo que sea, no solamente en Bogotá y en centros de alta tecnología. Entonces yo creo que todo eso vale la pena que lo conozcan los miembros de la academia, de cuál es la calidad de persona que está entrando. Y hay una cosa que quiero decir aquí, con el perdón del presidente de la Asociación de Centros de Fertilidad. Yo, algunos de ustedes me conocen, no pertenezco a los centros de fertilidad, soy endocrinólogo y nosotros vemos eso por encima. Pero lo que sí somos capaces de observar es los conflictos que a veces se generan entre estos grupos. Y nos consta a todos los que vemos esto por encima que la doctora Ivonne ha sido una abanderada de que no existan esos conflictos, de que haya una posición científica, de amistad y gremial, no solo entre los centros de fertilidad, sino entre todos los ginecólogos de Colombia. Y yo creo que también eso hay que resaltarlo. Y ni hablar como persona. Ivonne es una persona que es generosa con el conocimiento. A donde la invitan va a hablar, a explicar lo que conoce, lo que sabe, con una generosidad absoluta. Así que yo creo, Ivoncita, que nosotros también ganamos con su entrada a la academia. Bienvenida. Muchas gracias. Para los que no me conocen, porque la mayoría son ginecólogos, aquí soy Augusto Peñaranda, otólogo. La doctora Ivonne, cuando era estudiante mía, era muy juiciosa. Veo que ha seguido siendo, y espero, doctora, que siga siendo juiciosa aquí en la academia con todos los cumplidos. Como otólogo, oí bien, pero yo no sé si procesé bien la información y puedo tener algunas dudas. Y básicamente son relacionados con la audición. Cuando ustedes hacen los estudios de estos hombres y mujeres para hacer la preservación de los embriones, no vi nada que dijera ahí que las personas tuvieran alguna deficiencia auditiva, aunque fuera gente joven, ¿no? O sea, están dando por hecho de que oyen. Sí. Sí, ok, listo. Se hace examen físico completo. Pero no auditivo. No auditivo. O sea, doctor. examen físico incompleto porque falta la Sí, audición. doctor, tiene toda la Ok. razón, doctor. Me parece interesante eso, no solamente desde el campo de vista mío, de mi profesión, sino sobre la posibilidad de que alguna de estas personas pase como oyente cuando realmente no lo es, así sean jóvenes, ¿no? Sí, doctor. Y viene la siguiente pregunta, tal vez relacionado con esto, es: ¿tiene que uno hacerle un examen súper completo a los donantes? Es decir, ¿vamos a llegar en un momento dado a que vamos a tener un ADN de los donantes con todo un mapa genético para tener niños perfectos? De hecho, tenemos el estudio genético también de los donantes, es una obligación, tanto donantes de ositos como donantes de semen, doctor. Deben tener un estudio completo genético. No es que vayamos a hacer también el estudio genético por obligación de los embriones. Esto estuvo discutido en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva ahora en Filadelfia, en cuanto a la necesidad o no de hacer estudio genético de los embriones, y creo que todavía estamos lejos de eso.
No ha probado realmente que esto mejore las tasas de embarazo. Y todavía falta mucha discusión al respecto de hacer el estudio genético de los embriones, pero de los donantes de óvulos y de semen, sí, doctor, se hace el estudio genético. Y me surge otra preocupación a mí con la audición. Si de las 8 celulitas que entran a la congelación y después descongelan y quedan 4 vivas, las otras 4 no, ¿qué tal que esas 4 hayan sido las de el sistema auditivo? ¿Qué está pasando con estos niños a futuro? ¿Cómo es la audición a futuro de estos niñitos? Digamos que son células pluripotenciales que pues sabemos nosotros que en el proceso del crecimiento de los embriones ellas pueden ser reemplazables, incluso pues el diagnóstico genético preimplantario que se hace, se saca una célula y nos permite el diagnóstico genético de los embriones y esa célula es inmediatamente reemplazada por otra en división, doctor. ¿A futuro ustedes han visto cuál es la audición de todos estos niños, cómo se comporta? Doctor, pues no, pero yo creo que toca empezar a hacerlo. Ok, muchas gracias. Doctor, gracias. Sí, académico Germán Gamarra. Yo soy internista y nefrólogo. Espero que no salga el sesgo de la especialidad en las preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el fenómeno de rechazo, si se presenta fenómeno de rechazo en estos adopción de embriones. Y la segunda pregunta es si ustedes con esto que nos presentaron hoy modifican el concepto de padres biológicos. Sí. Primero, el rechazo, pues el término rechazo no existe desde el punto de vista de la concepción de la implantación embrionaria, porque el embrión es autónomo, tiene su propio HLA, y ese concepto de que nos tenemos que vacunar para poder aceptar el embrión realmente ya perdió la vigencia desde el punto de vista de evidencia científica, que antes les colocaban a las mujeres linfocitos del hombre para que aceptara su parte espermática del embrión. Eso ya se devaluó y el mundo ya no se está hablando de eso. Y desde el punto de vista de padres biológicos, el padre biológico como tal, desde el punto de vista de concepto, se tiene cuando la pareja busca una donación de semen o busca una donación de óvulos o busca madre subrogada, que es otro concepto. La madre subrogada es el alquiler de vientre y tiene que tener uno de los 2 gametos de pareja, bastante discutible todavía en nuestro país. Pero ellos son los padres biológicos. La madre sustituta no es la madre biológica, son ellos que están dando sus gametos. Pero en este caso, la donación de embriones, ya ellos los adoptan como padres biológicos, ellos son sus padres, porque es una adopción completamente. No podemos pensar que los padres es como la adopción que hace de un bebé como tal, son sus padres. Y ellos se consideran como sus padres, pero en el momento de la transferencia de los embriones, ellos son los que no pertenecen a ellos, entonces inmediatamente entra a ser parte de la pareja. Los padres biológicos los hablamos cuando interfiere uno de los gametos. Se dona la paternidad también. Digamos que la paternidad es cuando dona el semen o cuando dona, pero no lo consideramos nosotros como paternidad o maternidad, porque no se sabe si ese embrión va a dar o no va a dar embarazo, no se sabe si ese espermatozoide va a dar o no va a dar embarazo, o ese óvulo va a dar o no va a dar embarazo. Quiero hacer un par de comentarios, uno con respecto a los estudios genéticos que hacemos hoy en día. Como bien ustedes saben, el estudio del genoma humano ha cambiado el panorama de lo que podemos hacer. A los donantes de semen y donantes de óvulos hoy en día las hacemos por requisitos de la mayoría o recomendaciones de la mayoría de las sociedades del mundo, un cariotipo. Pero ahora ya también tenemos la posibilidad de hacer un panel de mutaciones de enfermedades recesivas. Eso tratando de buscar que no haya coincidencias de mutaciones entre el donante y el receptor. O sea, por ejemplo, si tenemos un donante de semen, habría que hacer ese panel de mutaciones recesivas al donante y a la mujer receptora que va a poner los óvulos. Porque obviamente si tenemos coincidencias mutacionales, pues hay un riesgo muy alto de expresar la enfermedad después. Este punto está todavía en discusión. Hay algunas sociedades que dicen que debería hacerse siempre, pero pues tiene ciertas implicaciones complicadas porque finalmente todos tendremos alguna mutación.
Entonces, al dar una consejería genética y explicarle a una mujer receptora que va a recibir un semen de un donante que tiene una mutación de X o Y enfermedad, pues es un poco complicado. Y si voy más allá y me imagino el futuro, no sé si en 15 o 20 años la gente cuando se vaya a casar dice, mira, aquí está mi par de mutaciones, muéstrame el tuyo, miremos que no tengamos coincidencias, y si hay coincidencias mejor hagamos un diagnóstico genético preimplantación para evaluar si el embrión que tenemos puede ser portador de esas mutaciones. Entonces es un mundo enorme y creo que estamos en camino por descubrir muchas cosas que aún no sabemos, pero lo que hacemos es inicialmente un cariotipo del donante, ya sea de semen o de óvulos. Y un comentario respecto al doctor Ariel, y es que yo ahora presido la Asociación de Centros de Reproducción en Colombia, y es una de mis firmes intenciones tratar de unificar los conceptos de lo que hacemos. Incluso logramos el año pasado hacer el primer consenso nacional de fertilización in vitro. Tenemos un documento donde nos reunimos todos los centros de fertilidad del país, hicimos mesas de trabajo y de una forma consensuada logramos llegar a un punto de unión, por lo menos en los criterios para hacer tratamientos de in vitro en Colombia. Entonces, como complemento a su comentario, quería decirle que seguimos trabajando arduamente en esa dirección. El hecho de la congelación a que hace mención la doctora Ivonne, para mí es algo de trascendencia filosófica, biológica, ética. El hecho de poder congelar la vida es algo inexplicable, algo asombroso, algo maravilloso. Esto fue quizá lo que en la clínica de Marley nos animó, o fue el principio del ánimo del programa de trasplante de médula ósea, que era congelar la vida. Y cómo uno, al aislar las células madre totipotencial o de la hematopoiesis en ese campo, la podía congelar y que allí quedaran muchos años. Y el hecho luego de descongelar y que venía una mortalidad, en nuestros casos la medimos un 20%, pero que ese otro 80% tuviera vida y se comportara como una célula normal después de estar completamente inerte y congelada, pero que luego rehace la vida. Ese hecho, ese concepto para mí hace algo maravilloso y es quizá uno de los grandes hechos de la medicina contemporánea, el poder congelar la vida. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, yo sí quiero hacer otro comentario, doctor Ospina. ¿Será que el futuro es que la mutación que vamos a tener es poder uno enamorarse para que no le importen las mutaciones físicas? Bueno, ¿hay comentario, doctor Ospina, a esta pregunta? Bueno, muchas gracias. Una muy bonita sesión. Nuevamente, doctora Ivonne, la felicitamos.